Qué bueno que podemos reunirnos una vez más, ¿cierto que sí? Por favor, salude a la persona que está a su lado y dígale, buenos días. Me ha interesado y he querido explicar un poco qué es eso de ser cristiano, cómo lo debemos entender y cómo debe ser vivido, experimentado eso en la vida de una persona. Qué bueno que usted hoy, si viene por primera vez, es excelente porque entonces usted va a responder esas preguntas y ¿qué? ¿A dónde me trajeron? ¿A dónde me metieron? Eso es bueno tenerlo. Ahora, llegas cuando ya hemos adelantado un poco de nuestras discusiones, de nuestras reflexiones al respecto, pero valga la pena como recordar un poco, y es así de muy rápido. Ser cristiano es nacer de nuevo y eso solamente es producto del poder de Dios. Necesitamos un milagro para ser cristianos, pero una vez que tú has nacido de nuevo necesitas fe, y la fe también es algo que Dios produce en nosotros. Nosotros no producimos fe. Lo que producimos es incredulidad, lo que producimos es no creer en Dios, etcétera. Dios necesita llegar a nuestros corazones para que tengamos fe, pero algo que sí tú necesitas enfatizar y en lo cual tú ya eres responsable es en el arrepentimiento. Dios ha cambiado tu corazón, te ha puesto fe, ahora puedes entender las cosas del Evangelio, pero ahora tú necesitas empezar a arrepentirte, cambiar cosas en tu vida. Y veíamos y entendíamos que arrepentirse es cambiar de pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra dirección. Hablamos luego de la importancia de la palabra de Dios. Un cristiano verdadero depende de la palabra de Dios, vive de la palabra de Dios, la anhela, la desea, se deleita en ella, vive en la palabra de Dios. Y finalmente, hoy, bueno, no finalmente, hoy llego a aclarar algo importante, y el título de la enseñanza es condicionados. ¿Y por qué condicionados? ¿Qué quiero decir yo cuando utilizo ese término condicionado? Yo quiero decir de condicionado de aquella persona que a lo largo de su vida ha estado siendo influenciada por tal o cual comportamiento o pensamiento o idea, que luego se va a manifestar en la vida de esa persona como algo normal y natural. Es decir, el condicionamiento implica ese ambiente en donde una persona se desarrolla, implica esas experiencias, esas ideas, esos pensamientos que lo han influenciado y que rodean la vida de una persona. ¿Y por qué digo condicionamiento? Porque lo van condicionando a. Esa persona no sabe que está siendo condicionada, pero eventualmente, más tarde o más temprano en su vida, va a manifestar esos mismos pensamientos, esos mismos comportamientos, esas mismas ideas, y él va a pensar quizás que se le ocurrieron a él, pero no, resulta que vienen de un condicionamiento. Piense, por ejemplo, para que lo comprenda usted, en un hogar, un papá, una mamá, 2, 3 hijos, pero es un hogar donde hay violencia, donde hay maltrato, donde papá y mamá se tratan mal. El lenguaje que usan entre ellos no es el que corresponde a un hombre y una mujer que se aman, sino están cuando se irrespetan están siendo decentes, pero de ahí para allá sigue todo lo que usted se puede imaginar. Además hay violencia porque el esposo a veces coge golpes a ella, etcétera. Ella en lo que medio puede se defiende con algunos sartenazos y algunos con el molinillo, etcétera. Y en eso están viviendo los hijos. Ellos están siendo condicionados ¿a qué? A la violencia, están siendo condicionados al maltrato, y aunque las personas toman una decisión en su vida sobre qué hacer, indefectiblemente hay un condicionamiento. Es más normal y comprensible que ese joven, que esa hija sea irrespetuosa con su pareja, que ese joven coja golpes a su esposa porque fue lo que vio toda la vida. Condicionamiento. A eso es lo que me refiero con condicionamiento. Ahora, ¿y por qué es importante este tema? Porque una vez que tú llegas a los pies de Cristo,
y ahorita vamos a profundizar en eso, tú necesitas luchar con el condicionamiento, tú estás condicionado, que traes del mundo. Una cosa es ser libre del pecado y otra cosa es luchar en contra del condicionamiento que traemos. Estamos acondicionados a una forma de vida, a una forma de pensar, a una forma de actuar. Estamos acondicionados a una forma de hablar, a una forma de mirar, y necesitamos desacondicionarnos. Eso es parte de la lucha del cristiano. Ahora, mi querido hermano, y tú que nos visitas hoy por primera vez, o que ya has venido algunas veces pero no has entregado tu vida a Dios, tú necesitas comprender que una vez que estás en Cristo, la batalla no ha terminado. En realidad ha iniciado. ¿Cuál batalla? No las batallas que ganó Cristo, esas las gana ¿quién? Pues Él. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Al resucitar Él ya ganó todas las batallas. Pero hay una en la que tú y yo necesitamos implicarnos, meternos fuertemente, y es en la lucha con la condición que traemos. La lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Y quiero que lo entiendas claramente, porque ahí muchas veces fracasamos. Ahí muchas veces algunas personas se imaginan, no, me hice cristiano y ahí dicen que todo cambia, pero ¿qué es lo que cambia? Pues si sigo igual. Bueno, sí cambió algo, pero tienes que meterte en una batalla, en una confrontación día tras día. Cuando nosotros hablamos de cambio, no estamos haciendo un cambio porque no lo decimos nosotros, sino es que simplemente en la Biblia no se ve así, y no ha sido la experiencia que tú ves en la Escritura. No es lo que dice la palabra de Dios, que las personas una vez se vuelven cristianas ya se van para el cielo o son perfectas y no vuelven a fallar. No, eso no sucede. Y entonces, ¿qué pasa en ese lapso? ¿Con qué tengo yo que batallar? Otra forma de entender lo que vamos a hablar esta mañana es responder la pregunta: ¿y en qué tengo que enfocarme para seguir adelante como cristiano? Y quiero que tengas eso en mente, y vamos a orar antes de leer el libro de Efesios, unos versículos para entrar a reflexionar en ellos y hacer algunas conclusiones y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por esta mañana, porque podemos adorarte y exaltarte a ti. Gracias porque podemos levantar nuestras manos, nuestras voces, y saber que son aceptas ante ti. ¿Por qué? Por tu Hijo Jesús. No por nuestra adoración, por tu Hijo Jesús. Gracias por ese privilegio que tenemos. Háblanos en este momento que vamos a sumergirnos en tu palabra. Háblanos, por favor, te lo suplicamos. Enséñanos a través de tu palabra. Amén y amén. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Presten mucha atención a la lectura. Dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y quiero que en primera instancia nos fijemos en exactamente qué es lo que está diciendo Pablo. Leímos 7, 8 versículos, pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo en este pasaje? Fíjese lo que comienza diciendo el versículo 17: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ahora, Pablo está enfatizando un hecho. Ellos, una vez que han sido cristianos, una vez que han nacido de nuevo, no pueden vivir como los otros gentiles. Ahora, una aclaración acá para no seguir adelante. Antes de seguir adelante, perdón. Esa palabra gentiles, ese es un adjetivo que
es aplicado a las personas y denota su nacionalidad o hay una particularidad en cuanto Pablo la está usando y él está haciendo una diferenciación. Pero en realidad esa palabra debe ser entendida como Pablo la está entendiendo, la está enseñando acá o usando acá mejor, con una connotación teológica. Porque Pablo no está haciendo una diferenciación netamente de nacionalidad como puede suceder acá en Colombia. ¿Dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los colombianos? Y aquí los venezolanos, aquí los colombianos. No, Pablo está hablando de los gentiles que son creyentes y de los que no son creyentes. Así que hay una connotación espiritual en esto. Y lo que Pablo básicamente está diciendo se resume en una frasecita: no andéis. No andéis como los otros gentiles. No anden como esa otra gente. ¿Y a qué se refiere ese término andar? Pablo lo utiliza varias veces. Dice, por ejemplo, en Gálatas que debemos andar en el Espíritu. Acá encontramos que debemos no andar como los otros gentiles. ¿A qué se refiere exactamente Pablo? Bueno, ese andar implica el hecho de que una persona que es creyente camina delante de Dios. Camina en la presencia de Dios. ¿Eso significa que él está en la iglesia todo el tiempo caminando? No, eso significa que donde él se encuentre, camina con Dios que lo está mirando. Y Pablo les está diciendo eso: no anden como los otros gentiles. Ahora, ¿cómo andaban los otros gentiles? Ahorita vamos a mirar. Él les está diciendo: ustedes tienen que andar de una manera diferente. ¿Y cuál es esa manera? Bueno, más adelante él la va a explicar con la siguiente frase que leemos ahí en el versículo 22, 23. Dice que os despojéis del viejo hombre. Pablo está diciendo dos cosas: no anden como ellos, y explica cómo andan ellos, y luego dicen: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Esas son las ideas más importantes que tú tienes que tener en cuenta cuando lees estos versículos. No tengo que vivir como la otra gente, y para eso tengo que quitarme lo viejo y colocármelo nuevo. Ese es el resumen de todo lo que está diciendo Pablo hasta este punto. Ese viejo hombre es el hombre pecaminoso, es el hombre de tu pasado, es el hombre en el cual tú andabas y caminabas y hacías antes de ser cristiano. Antes de haber rendido tu corazón a Cristo, tú tenías unas formas de pensar, unas maneras de hablar, unas formas de comportarte, pero una vez que creíste en Cristo, ese viejo hombre debe ser abandonado. Debes quitártelo y colocarte el nuevo hombre. Ahora, ¿qué exactamente es lo que tú y yo debemos hacer ahora? Quiero que entiendas que hay una diferenciación acá en lo que es la experiencia cristiana. La primera de esas diferencias, una, es que tú y yo hemos sido libres del pecado. Ahora, ¿quién hizo eso? Cristo. ¿Cuándo hizo eso? En la cruz del Calvario. Cuando él fue a la cruz del Calvario y murió, él no solamente pagó el precio de nuestra maldad, sino que además nos hizo libres. Por eso se utiliza el término nos redimió. Pagó el precio para liberarnos. Nos libertó del pecado. En ese momento, en ese preciso instante, hace 2000 años, Cristo pagó el precio para liberarnos de la esclavitud al pecado. En el momento en que tú crees en Cristo Jesús, tú eres libre del pecado. En ese momento, tú ahora lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, tú lo asumes en tu vida. Tú eres libre del pecado. Pero la segunda cosa o la diferenciación que tú tienes que tener presente es que una cosa es ser libre del pecado y otra cosa es ser libre del condicionamiento del pecado. Tú ya eres libre del pecado, por lo tanto tu corazón, tus pasiones, tus deseos ahora se inclinan hacia el bien. Pero la realidad es que el condicionamiento que tú traes del pecado, del pasado, te dice: sigue haciendo el mal. Sigue diciendo mentiras, sigue fallando. ¿Pero por qué tiene que madrugar a orar? No, qué aburrido. Más bien quédese durmiendo. Eso lo dice el condicionamiento que traemos del pecado. Tú ya no quieres hacer eso.
Tú ya no te deleitas en esas cosas. Bueno, si te deleitas, eso es un problema. Eso es gravísimo. Pero tú ya no quieres hacerlo. La experiencia del cristiano es la de Romanos capítulo 7. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¡Ah, terrible! No quiero mentir, pero a veces se me salen. Ay, no quiero, cuando se me sale el mal genio, tratar mal a alguien, pero resulto tratando mal a alguien. No quiero ser lujurioso, pero como que se me sale. No quiero pensar mal de nadie, pero como que hay como una bestia interna. Nos pasa lo mismo del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Si usted leyó la novela, entenderá un poco. Y entonces eso sí, no recuerdo qué pasaba, si era con luna llena, no era con luna llena. En algún momento se le daba la chiripiorca al Dr. Hyde y se convertía en el señor Jekyll, y ese era una bestia, un asesino. Pero cuando se le pasaba el alboroto, era un doctor y una persona común y corriente. Eso nos pasa a nosotros. Estamos en la iglesia y nos vemos tan santos, pero hay un Jekyll ahí, salvaje, que ruge, que dice: déjame salir, yo quiero salir. Es terrible. Y entonces, esa es la diferencia que yo quiero que tú entiendas. Porque puedes estar confundido, y la experiencia cristiana te ha liberado del pecado, pero tienes que luchar contra ese condicionamiento del pecado. Necesitas entender eso, porque si no, no vas a saber de qué alejarte, no vas a saber qué evitar. Ahora, ¿cuál es la condición que tú y yo traemos del mundo? Quiero que nos fijemos cómo Pablo describe, más bien cómo Dios nos muestra esto, y pensemos un poco en esto y reflexionemos con respecto a nosotros. Miren lo que dice el versículo 17, la segunda parte, dice: como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo hace una descripción de los gentiles. Pablo hace una descripción de la gente que no teme a Dios. Pablo hace una descripción de la gente que no es cristiana. ¿Qué es lo que caracteriza a estas personas? Bueno, están condicionados mentalmente. Fíjese que aparecen 3 descripciones. Dice: andan en la vanidad de su mente, andan con el entendimiento entenebrecido y son ignorantes. Todas esas descripciones que hace Pablo tienen que ver con la manera en que piensan, con la manera en que entienden, con la manera en que comprenden el mundo. Hay un término que es un poco técnico, y es el término cosmovisión. El término cosmovisión es un término que significa, palabras más, palabras menos, el marco interpretativo con el que tú asumes la realidad. Ahora lo explico. ¿Cómo tú interpretas lo que sucede a tu alrededor? Eso se llama cosmovisión. Y la cosmovisión está formada por la cultura, la tradición, la familia, todas esas cosas. Pero hay algo que los sociólogos se han olvidado agregarle a eso de la cosmovisión, y es el asunto del pecado. Y nosotros traemos un condicionamiento mental, un condicionamiento intelectual. A tal punto es ese condicionamiento que es más fácil pensar en cosas temporales que en cosas eternas. A tal punto es ese condicionamiento que es más fácil pensar en cosas superficiales, superfluas, pasajeras, vanidades, y no en cosas que realmente redundan para la eternidad, que tienen un significado eterno. Esta mañana hablaba con algunos en una clase que dictamos acá en la iglesia, y pensábamos en la educación de los hijos. Pensábamos en los muchachos y lo que toca hacer con ellos, y en el celular. Y entonces yo no voy a hacer una encuesta aquí de quién está de acuerdo con el celular o quién no está de acuerdo con el celular, pero simplemente decíamos lo siguiente. Yo decía: yo cada vez estoy más convencido que no le compraré un celular inteligente a un hijo mío hasta que tenga por ahí 20 años y se lo compra él con su trabajo. Y entonces alguien dijo por allá: ay, pobrecito. ¿Sabes ese pobrecito de dónde viene?
de un entendimiento secular. Porque, ¿por qué pobrecito? A ver, todos acá, los que tienen más de 30 años, no, más de 40 años, vivimos más de la mitad de nuestra vida sin celular. ¿Y nos morimos? ¿Nos pasó algo raro? Ni la culebrita teníamos para jugar. ¿Y nos pasó algo raro? Pero mira, lo que estoy enfatizando es lo siguiente. Para nosotros es más fácil pensar en que, ay, pobrecito el niño, porque no tiene el celular inteligente, y no pensamos en las implicaciones eternas que puede tener eso. Mire, es más fácil concentrarse viendo una película que concentrarse leyendo la Biblia. Y usted lo sabe. Porque nuestra mente está condicionada, mire, terriblemente. Es más fácil que tú ahorita estés ocupado pensando en las cosas del trabajo, en las cosas del mundo, en las cosas de el almuerzo, no sé qué, que estando completamente prestando atención a la palabra, completamente así. ¿Qué me está diciendo? Quiero entender todo. No, es más fácil lo otro. Es más, hay muchos que han perdido esa batalla y están ahí sentados, pero eso sí se teletransportan. Su espíritu y su mente están por allá en otro lugar, pero están aquí. Mire, es terrible y estamos condicionados por eso. Afuera, la gente que no conoce a Dios vive con la vanidad de su mente, el entendimiento entenebrecido. Mire, son tan inteligentes que la última conclusión que sacan es que Dios no existe. Pero son súper inteligentes. Tienen todos los desarrollos tecnológicos, técnicos, científicos, pero lo único que pueden decir al final de todas las cuentas es: Dios no existe. Es lamentable la historia de la filosofía y de la ciencia, de las ideas, del pensamiento humano. Ha llegado solamente a un punto: Dios no existe. ¡Qué vergüenza! ¿Tanto tiempo para llegar a ese punto? Entendimiento entenebrecido. Mira, eso hace que la gente, y te puede estar pasando a ti que nos visitas por primera vez, entienda lo lógico de lo que estamos diciendo. Digan: sí, oye, es verdad. Estén de acuerdo con lo que se predica aquí. Sí, al niño no hay que darle el celular. Sí, no, el pastor tiene razón, pero no hayan entregado su corazón todavía a Cristo. Pueden entender acá, pero no han entregado su corazón. Y eso es lo segundo que dice Pablo. Mire las descripciones que él agrega además. Dice: duros de corazón, insensibles. Y eso ya tiene que ver con un problema espiritual. Ya no es un asunto netamente intelectual, sino un asunto del corazón. Te decía hace un momento, la gente puede entender lo que yo digo y estar de acuerdo, o puede leer la Biblia y estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero no haber conocido a Dios, porque simplemente deciden no creer. Por eso, mi querido hermano, usted no va a convencer a nadie para que entregue su vida a Cristo por argumentos o por razonamientos. ¿Está claro? Usted puede buscar las respuestas a las preguntas. Pastores que me preguntaron que si Dios existe, dígame la respuesta y verá que eso yo lo convenzo y ya lo traigo a la iglesia. No, porque aún así el problema es en su corazón. Él puede entender, pero al final el problema está aquí, en el corazón. De nada le sirve a esa persona entender si su corazón no lo rinde a Cristo. Mire, hermano, a mí me sorprendió un libro. Hay un libro, a mí me gusta leer, ¿no? Y entonces, entre las lecturas que me gusta son algunas de filosofía. Y escogí un libro para leer de filosofía, un libro, pues bueno, esto es más bien, digamos así, entre comillas, teoría política, pero de la Edad Media, y es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Usted quizás no ha leído El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pero sí ha escuchado el adjetivo, eso es maquiavélico, ¿cierto que sí? Con lo que usted entiende que eso es malo. Y hay un principio que ya todo el mundo conoce, y es que el fin justifica los medios. Por lo tanto, si yo quiero llegar allá, no interesa si tengo que matar a 20 desde que llegue allá. Maquiavelo dijo eso. Pero lo que me llamó la atención fue que Maquiavelo, en una de sus frases, en una de sus partes, al comienzo del libro, dice que él sacó todos los principios de la historia antigua, de Roma, de Grecia y de la Biblia. Así dice. Y yo dije, hay gente que lee la Biblia, pero no logra sacarle el valor que ella tiene.
Simplemente saca dizque ideas para el fin justifica los medios. Ahora que estoy leyendo crónicas y todo eso, entonces veo, claro, a Talía y todos esos reyes que mataron a toda su familia, pues de razón, Maquiavelo, claro, encontró eso, pero no encontró a Cristo. En la lista de los 10 libros que el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez le recomendó a una persona que le dijo cuáles libros debo leer, el primero o el segundo es la Biblia. Pero hasta donde yo sé, Gabriel García Márquez no fue creyente, pero sí decía, lea la Biblia. Porque es un problema del corazón y nosotros venimos condicionados así, venimos con un corazón duro, necio, terco, insensible. ¿Sabes a qué se refiere la insensibilidad? A que estas personas han perdido inclusive hasta la vergüenza, han perdido toda capacidad de distinguir qué es lo bueno de lo malo y solo buscan vivir para satisfacer sus deseos, que no interesa lo que hagan desde que les sirva para alcanzar sus metas. Está bien, es correcto, insensibles. Y tú vas a encontrar gente que puede decir mentiras sin ningún problema, o gente que puede matar a otros sin ningún lío, o gente que puede cometer cualquier aberración y no lo ve como normal, extraño. ¿Eso no es extraño? No, han perdido toda sensibilidad. Y tengo que hacer una ilustración aquí para que usted comprenda esto. Romanos capítulo 1 dice que la idolatría, no reconocer a Dios y darle la honra y la gloria a otras cosas que no son Dios, llevó a que la gente tuviera una mente depravada. Dice, Dios los entregó a sus necios razonamientos, los entregó a una mente depravada. Y la mente depravada los llevó a la insensibilidad. ¿Y cuál es la insensibilidad? El uso antinatural del cuerpo, el homosexualismo. Mira, el homosexual no se da cuenta que lo que está haciendo es antinatural porque no tiene sensibilidad, porque su mente y su corazón se ha endurecido tanto que ya no interesa lo que haga, le parece normal. ¿Lo comprendes? No hemos llegado a ese punto, pero el condicionamiento que traemos nos puede llevar a eso. El condicionamiento pecaminoso hace que tú pierdas la sensibilidad del bien y del mal. Hace que aún la gente que está en la iglesia, que levanta sus manos y adora a Dios, esté robando a otro, pero venga a la iglesia y diga, Señor, te alabo, sí, Señor. Y diga, perdóname, Señor, pero sigue robando. Y dice, ¿pero por qué sigue haciendo eso? Porque ha perdido toda sensibilidad. Está completamente endurecido. Le es infiel a la esposa, está en una relación de adulterio, pero viene a la iglesia y levanta sus manos, Señor, te alabo. O le dice a la esposa, no ha pasado nada, eso no, yo no la amo, pero no entiende las implicaciones tan profundas que eso tiene. Ha perdido toda sensibilidad. Y finalmente, el condicionamiento también ataca o tiene que ver con nuestros cuerpos. Estamos condicionados, o los gentiles están condicionados corporalmente. Y dice Pablo ahí en el versículo, y habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjese que viene la mente, el corazón y finalmente el cuerpo. Sensuales. Se entregan a cometer con avidez toda clase de, se me olvidó la palabra, impurezas. Una persona sensual es una persona que vive solamente para satisfacer sus deseos. Una persona sensual es una persona que está única y exclusivamente enfocada en satisfacer lo que le apetece. Ahora, no quiero que piense en deseos como deseos pasionales, como la sexualidad o esas cosas. No, también los incluye, pero no solamente eso. Por ejemplo, el deseo de no pedir perdón. El que me la hace, me la paga. Eso es un deseo que tú arraigas en tu corazón y tú empiezas a vivir conforme a eso.
Es que no, a mí me cuesta, yo no voy a pedir, no, a mí me queda muy difícil pedir perdón. Eso es un deseo. No pedir perdón refleja finalmente lo que hay en tu corazón. ¿Mm? Así que esa persona sensual está dispuesta a hacer todo para satisfacer sus deseos, dispuesta a pasar por encima de lo que sea y del que sea para satisfacer sus pasiones. Y por eso dice, y se lanzan con avidez. Y esa palabra avidez es interesante, con desenfreno, para cometer toda clase de impurezas. Y entonces esta gente no solamente piensa mal, no solamente su corazón está endurecido e insensible, sino que están involucrados activamente en cosas pecaminosas. Activamente están involucrados en eso. Y esa gama de acciones pecaminosas va desde la hipocresía, la falsedad, la falta de perdón, hasta las peores cosas que tú te puedas imaginar. Ahora que quedó claro, ¿cuál es el condicionamiento que tienen los gentiles? Esa clase de cosas son las que los creyentes no deben manifestar en su vida. Tú ya no debes tener la mente del mundo, tú debes tener la mente de Cristo. Tú debes tener una racionalidad o un intelecto, unas ideas, unos pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Tu corazón no debe ser duro, sino que debe ser un corazón de carne. Ya tú has sido transformado por el poder de Dios, así que estás más dado al arrepentimiento que al endurecimiento de tu corazón. Ya no eres insensible, ahora comprendes que incluso no decir la verdad completa ya es una gran mentira. Dices, yo no puedo participar en esto. Mentí. Y luchas para que tu cuerpo, como dice Romanos capítulo 6, no sea un instrumento para ejecutar el mal, sino un instrumento para hacer el bien. Un cristiano debe vivir de esa manera, mi querido hermano. Un cristiano está llamado a hacerlo así. Ahora, ¿cómo nos quitamos ese condicionamiento? ¿Cómo nos reacondicionamos? Eso es lo siguiente que quiero que te fijes. Y vamos a leer desde el versículo 20 y préstale mucha atención. Dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos da Pablo el método, el camino, la forma para reacondicionarnos. Entonces, tú has sido libre del pecado. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a eso, nosotros ahora estamos en una posición en donde podemos escoger el bien o el mal. El problema es que estamos condicionados. No solamente los gentiles viven así, sino que nosotros en algún momento de nuestra vida vivíamos así. Esa era nuestro diario vivir. Las mentiras, pues no había mentiras. Lo mío es lo mío, lo de él es lo de él, y ya, yo solo digo lo que quiero. Alguien puede justificar las mentiras de esa manera. El desenfreno con respecto a la sexualidad simplemente era entendido como amor. Eso es amor. Y uno tiene derecho a amar y a disfrutar, o es que nos quieren que uno esté ahí como una monja, etcétera, etcétera. Las personas argumentaban de esa manera. Involucraban sus cuerpos activamente en hacer cosas que no correspondían. Sus ojos, sus oídos, sus labios, todo su cuerpo estaba en algún momento en nuestro pasado involucrado en cosas que no eran correctas. Pero ahora que estamos en Cristo necesitamos entender, soy libre del pecado, tengo que escoger el bien y luchar contra ese condicionamiento. ¿Cómo? Escucha atentamente porque esto aquí es fundamental, mi querido hermano. Tienes que despojarte. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, despojados del viejo hombre.
¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que dice Pablo? Ahí dice que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces Pablo está entendiendo que nosotros en este punto de despojarnos necesitamos quitar de nuestra mente, corazón y aún de nuestros cuerpos los deseos engañosos que nos corrompen. ¿Qué significa eso? Hermano, en la práctica es lo mismo que tiene que hacer una persona que luchó con la drogadicción. Va a sentir algo que se llama el síndrome de abstinencia. Es decir, su cuerpo le va a pedir, quiero, dame. Y pareciera que se fuera a morir. Sí, eso es una cosa terrible. Pero él tiene que entender, no me voy a morir. Si él piensa que se va a morir, va a caer. Si él entiende, no me voy a morir y esto va a pasar, y entre más resista, menos duración va a tener este síndrome de abstinencia, más rápido y pronto va a salir de esa circunstancia. Tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Si antes tenías deseos de vengarte, tomar venganza cuando alguien te sacaba el mal genio, tú ahora vas a tener que decir no, y tu cuerpo te va a decir, dame, respóndele, dígale que es su mamá, dígale. Su cuerpo le va a decir eso. Su carne le va a decir, dígale, pero usted va a decir no, y pareciera que se fuera a morir. Usted va a pensar, su mente lo va a llevar a pensar lo siguiente, lo van a coger ahora así de bobo, pero usted va a decir no, porque yo soy cristiano. ¿Entiendes lo que tienes que hacer? Así es que se lucha con eso, hermano, no hay otra manera. Yo puedo orar por ti hoy acá, decir, Señor, quítale el mal genio, pero ahorita si en 10 minutos se lo sacan y tú no tomas una determinación, de nada sirvió. ¿Lo comprendes? Si luchas con las mentiras, tienes que enfocarte en decir la verdad, en evitar situaciones que te lleven a mentir. Porque probablemente dices mentiras porque estás haciendo lo que no debes hacer. Entonces haz lo que debes hacer para que nunca tengas que mentir. Y ya con eso estás creciendo en santidad. Pero cuando haces algo que no debes hacer, ¿qué te corresponde? Tu cuerpo te va a decir, no digas. Si dices, se la van a montar. No digas. Si usted dice, lo van a dejar. ¿Para qué? Si igual todos son pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo eso le dice su mente y su cuerpo. Y usted tiene que decir, no, voy a decir la verdad. No importa, pase lo que pase. Así él se la está diciendo al más mentiroso, pues eso es él. Yo tengo que decir la verdad. ¿Lo comprendes, hermano? Y así tienes que hacer ese trabajo con todo, y empiezas a desacondicionarte y a reacondicionarte. Empiezas a cambiar. Lo que antes era, ahora empiezas a cambiarlo, a transformarlo. Pero es un asunto de todos los días, de todos los momentos, de todos los segundos. ¿Cómo luchas tú contra la lujuria? Ay, Señor, guárdame la lujuria. Pero si no controlas lo que ves y lo que oyes, no vas a tener una victoria en eso. ¿Qué significa? Que tienes que decirle a tus ojos, no pueden ver lo que quisieran ver. Aprenda a bajar la mirada. Aprenda a filtrar lo que ve, no vea todo. Y si aparece algo que no debe, no se quede mirando, yo soy santo y no importa lo que yo vea. Yo soy espiritual. No me pasa nada. No pasa nada. Un hombre de Dios como yo, no le pasa nada. Se le pueden desfilar por delante y no sea tan inteligente, por favor. No, un hombre inteligente dice, ni siquiera me voy a meter en esa tentación para comprobar si soy fuerte. Ni siquiera me voy a meter en esta circunstancia. Y entonces empieza con la batalla de sus ojos, de sus oídos, porque ahorita los oídos también es terrible, ¿no? ¿Se ha escuchado esa música vulgar que hay por ahí? Entonces lo lleva a pensar, lo que no ve lo lleva a pensar esa música. Usted dice, no voy a ver, no voy a oír, ni me voy a exponer a situaciones en donde mi lujuria pueda salir a flote. Así es que se lucha con esto, hermano. Y si tú eres cristiano, y Pablo dice ahí, si en verdad oíste a Cristo, así es que tienes que luchar. Es de esa manera que tienes que enfocarte todos los días. Te levantas horas, Señor, guárdame, pero empiezas a tomar decisiones. Listo, por esa cuadra siempre está esa imagen de esa señora que está en ropa interior. Pues por ahí no vuelvo a pasar, porque siempre voy a tener la tentación. Y no voy a poder decir, no, es que no. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo, cierto?
Estoy siendo lo más claro para que usted ya diga, y hágase así. Ay, ¿ahora sí es? Sí, así es, hermano. Esa es la manera. Y yo le estoy dando 2 ejemplos, pero se da absolutamente con todo en tu vida. La ira, la envidia, todo tienes que manejarlo de esa manera. Todo eso tienes que tratarlo así. Y entonces tú vas a despojarte de eso. Pero además tienes que renovar tu mente. Dice ahí el versículo: y renovados, para que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces quitamos los deseos engañosos, que es lo que le acabo de decir. Entonces usted lo quita de su mente, de su corazón. Ahora otro día profundizaremos en toda esa clase de cosas de los deseos. Pero ahora su mente tiene que empezar a enfocarse en las cosas que son correctas. Por ejemplo, renovados, para que seáis renovados en nuestra mente. Entonces, como tenemos una cantidad de ideas que son falsas, que no son correctas, tú necesitas cambiarlas por la palabra de Dios. En el mundo, la sexualidad es vista como algo, como un derecho, no como un privilegio o un don que se deba dar a alguien. No, es como un derecho. Y los jóvenes hoy día, a partir de 14 años en adelante, tienen el derecho de experimentar su sexualidad. Eso dice el gobierno. Eso es una idea falsa, ¿me está escuchando? Usted tiene que renovar su mente. Y entonces los jóvenes que están aquí, las jovencitas que están aquí, tienen que empezar a pensar: el mundo me dice que yo pudiera disfrutar mi sexualidad. Mi novio, mi pareja me dice que esa es la pruebita del amor. La Biblia me dice que solo cuando me case. Tú tienes que renovar tu mente y decir: lo que me dicen allá es mentira, es lo que me dice la palabra de Dios. ¿Listo? Tienes que hacer ese trabajo, pero los papás tienen que hacer el mismo. Espero que aquí en la iglesia no haya ninguno que en medio de toda esa euforia juvenil y de esa, decía alguien por ahí, son hormonas con patas de los jóvenes que caminan por ahí, entonces le dio miedo y se dejó llenar de ese pensamiento: es mejor que planifique y no que usted tenga un problema con un niño. Y entonces le puso a su niña de 14, de 15 años un dispositivo por acá, una cosa, para que no vaya a resultar con problemas. ¿Sabes qué le estás diciendo tú? Que en realidad el problema de la sexualidad no es la sexualidad, sino el hijo. Eso es un pensamiento secular. Tú necesitas quitarlo. Otra idea de otro pensamiento secular es que tú tienes que disfrutar primero y después pagar. Y entonces, ¿cómo se expresa esto? Antes de casarnos debemos probar a ver si nos entendemos. Y el entendimiento básicamente se da en un área, en la sexual. Y entonces las parejas son, bueno, lo que sean, y prueban los placeres que están exclusivamente dados para el matrimonio antes, porque dicen: necesitamos comprobar, pues para no embarrarla, porque es que eso todo el mundo que se separe, ay no, pastor, antes de embarrarla uno y divorciarse es mejor entender y saber en qué se va a meter, y probemos antes, es mejor, pastor, sí. Eso parece muy lógico, ¿cierto? Pero no es bíblico. Tú primero tienes que pagar el precio y después disfrutar. Y tú tienes que hacer eso absolutamente con todo en tu vida, porque tú traes una cantidad de ideas falsas. Tú traes una cantidad de ideas del mundo. Tú tienes una cantidad de ideas de cómo ser esposo, de cómo ser papá, de cómo trabajar, una cantidad de ideas, de todo, absolutamente tú tienes una cantidad de ideas. Necesitas romperlas, quitarlas, tumbarlas, para que sea la palabra de Dios la que ahora habite en tu mente y en tu corazón. Por eso leemos la Biblia todos los santos días, para que la palabra de Dios nos transforme. ¿Lo vas comprendiendo, hermano? Así es que usted se reacondiciona. Quita los deseos engañosos y en lugar de eso coloca la palabra de Dios. Así es que haces ese trabajo. Y eso es un asunto de todos los días y de toda tu vida, hermano. No importa los años que lleves, tendrás que seguir despojándote del viejo hombre. Le preguntaban a un anciano, pastor de 70 años ya, 70 y pico de años. Le preguntaban los jóvenes de su clase, le enseñaban en un seminario, le preguntaban: ay, pastor, reverendo, no sé cómo le decían, ya lo veían como tan santo, como que ya le evitaba, le decían: y pastor, ¿y a la qué edad se le quitan uno las tentaciones sexuales? Le decían a él, y él dijo: pues no sé, hasta los 70 todavía no se han quitado. Imagínense.
es hasta que te mueras, que tienes que estar en este trabajo, hermano. Tienes que estar en eso. Y ahora, lo segundo que tienes que hacer es vestirte. Te quitas y tienes que vestirte. Y entonces dice ahí el pasaje: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así que nos vestimos a la semejanza de Dios. ¿Sabes? Tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1 dice exactamente eso. Tú y yo tenemos y reflejamos la imagen de Dios y la tenemos en nosotros. Eso es un privilegio que nadie más en la creación tiene. Esa es una de las manifestaciones de la gracia de Dios. Qué bendición eso, amén. Usted cuando mira a otra persona, sabe que ahí está la imagen de ¿quién? De Dios. Y aquí dice el apóstol Pablo que tenemos que vestirnos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y él está recordando Génesis. Fuimos hechos a la imagen y semejanza. Está recordando Génesis, Pablo. Eso significa que tú necesitas entender que como has vivido hasta ahora, como viviste antes de ser cristiano, no es lo natural. Eso es lo antinatural. Lo natural es ser a la semejanza de Dios. Para eso tú y yo fuimos diseñados. Fuimos diseñados no para mentir. Fuimos diseñados para andar siempre en la verdad. Fuimos diseñados no para vivir engañados por nuestras pasiones y deseos. No, fuimos diseñados, fuimos hechos por Dios para vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que se ve en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y es precisamente lo que reclama aquí Pablo. Y tú necesitas entender eso, mi querido hermano. Y necesitas asumir que esa atracción hacia el pecado no es lo natural en tu vida. Es la perversión que el pecado causó. Pero lo natural en ti es ser respetuoso, fiel, controlado, que tiene dominio propio, siempre gozoso, que perdona, que anda en la verdad. Una persona que es correcta, íntegra en todo lo que hace. Eso es lo natural en nosotros, para eso fuimos hechos. Y Pablo está reclamando eso. Dice: tú tienes que ser así como Dios nos hizo, así como estaba Adán antes del pecado. Ese momento era increíble. Adán tenía que trabajar. No piense que el trabajo es castigo de Dios, ¿no? Así como el negrito del batey, ¿no? No piense eso. Adán tenía trabajo. ¿Sabe cuál era el trabajo? Administrar la creación de Dios. Un tremendo trabajo. Lo que vino con el pecado fue que se hizo un poco más difícil, pero el trabajo lo tenemos desde antes. Adán también tenía una esposa, pero no habían esos problemas que tenemos hoy. Dicen: y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Había pureza, no había maldad en su corazón. Eso es lo natural, hermano. Así que como hoy vivimos, es lo antinatural. Es la perversión que el pecado ha hecho a nuestra naturaleza, que nos ha llevado a estar condicionados por cosas que no son. No, tú tienes que entender eso, esa verdad. Comprender esto es fundamental para que puedas avanzar en tu vida. Mentir, eso es antinatural en mí. Dios no me hizo para esto. Y ahora que he nacido de nuevo, con mayor razón, debo llevarlo a la práctica. Y entonces tú te vas a vestir de justicia y te vas a vestir de verdad. Cuando hablamos de justicia es que vas a vivir conforme a la regla de Dios. Cuando algo es justo, es porque se ajusta a la norma. Medida justa. Entonces tú vas a tener que ajustarte a algo. Y es la palabra de Dios, hermano. Ya has estado viviendo bajo el estándar del mundo toda tu vida. Has venido a la iglesia y Dios ha cambiado tu corazón, pero quizás estás cediendo a seguir viviendo bajo ese estándar. Falsedad, mentira, lujuria, hipocresía, rencor, ira, violencia, robo. Pero tú tienes ahora que vivir en la justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios. Tienes que hacerte conforme a ella. Eso es ser justo. Cristo ya te hizo justo y eso es por fe. Pero tienes que hacerte justo, hermano. Tienes que luchar y tienes que vivir conforme a la verdad. Dijo el Señor Jesús:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que tu condicionamiento dicta es mentira. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Y tú tienes que vestirte de eso. Debes pensar un poco en lo que hemos hablado, porque has aprendido, sí, pero no, ahora tienes que llevar eso de aquí a acá. Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo estoy viviendo? Yo tengo ideas del mundo y las estoy metiendo a la iglesia. Intento vivir mi vida cristiana como un mundano. Así no es. Tú no puedes vivir satisfaciendo tus deseos y tus pasiones. Dios no nos llamó para eso. Debemos vivir para la voluntad de Dios. Pero el engaño y el condicionamiento tan profundo que tenemos nos dice: ay, o sea que ser cristiano es ser infeliz. No, ese es el engaño, esa es la mentira. Algunos piensan que ser cristiano es ser, ay, qué amargura. No, si ya no puedo vivir para satisfacer mis deseos, sino solo la voluntad de Dios, ay, la voy a pasar aburrido. No. Ay, terrible. Entonces por eso algunos dicen: yo me convierto cuando ya esté listo. Es decir, por allá en 70, 80 años, que ya vivió todo, supuestamente para ser feliz, y ahí sí llega a los pies de Cristo. Ese es el engaño del pecado. Ese es el engaño de ese condicionamiento que nos hace creer que ser cristiano es aburrido y nos hace infeliz, cuando no, hermano. Aquí es donde realmente puedes ser feliz. Aquí es donde encuentras la plenitud de tu vida, siguiendo a Cristo. Y tienes que asumir eso. Tienes que cambiar lo que estás pensando, lo que estás deseando. Tienes que cambiar aquellas cosas en las que tu cuerpo se está involucrando, en las que estás metiendo, las cosas que estás haciendo, cómo estás actuando. Esa es la experiencia cristiana, hermano. Esa es la batalla que tenemos que llevar. Entonces la pregunta es: ¿estás peleando o no? ¿Estás batallando? ¿Sí? ¿Estás haciéndolo correctamente? ¿O estás cediendo a vivir como los de allá, como antes? No, hermano. Tienes que saber: no puedo ser a mi deseo, tengo que mantenerme. Voy a tener una atracción fuerte por esto, pero no voy a ceder. Y entre más resista, menos fuerte va a ser esa atracción. Estará ahí, pero cada vez estará más flaca, más débil, y el espíritu más fuerte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque podemos entender cómo es que tenemos que ir en esta vida ahora que somos hijos tuyos. Gracias, Padre Celestial, porque tú diriges nuestros pasos. Pero queremos suplicar tu gracia para involucrarnos en esta batalla, Señor, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, para reflejarte a ti, Señor, que podamos vencer todo ese condicionamiento que traemos del pecado, que podamos vencer todo ese pasado acumulado que viene ahora a traernos tan profundamente. Por favor, Señor, ayúdanos. Queremos vivir conforme a tu verdad, queremos vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplicamos. Ayúdanos. Ayúdanos. Si tú hoy vienes por primera vez, debes saber que hoy es una oportunidad grandiosa para que entregues tu vida a Cristo Jesús, y Él te va a hacer libre del pecado y además te va a ayudar para que venzas. Solo tienes que rendir tu corazón a Él y decirle: Cristo, creo en ti y rindo mi vida a ti. Puedes hacerlo en este preciso momento. Toma ahí en tu mente, o si quieres hacerlo en voz alta, pero que sea totalmente honesto, porque Dios está atento a la oración, y dice su palabra que un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Así que haz esa oración. Y si tú necesitas arrepentirte porque estás cediendo y viviendo conforme al estándar del mundo, conforme a ese condicionamiento, cediendo a todo eso, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y dile: Señor, tú me has hecho libre de esto y yo tengo el poder para vencer. Ayúdame, por favor, te lo suplico. Ayúdame. Ayúdame. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Amén y amén.